Aviso importante, el canal está buscando patrocinadores. Si tú tienes una empresa o un negocio y te interesaría hacer negocios con nosotros, contáctanos al email que aparece en pantalla. Si has hecho algún proyecto como lo son las fuentes de poder variables o amplificadores de audio, seguro te has topado con este problema. Casi siempre, el problema más común es que los transistores se calientan demasiado o de plano se queman. Pero, ¿por qué sucede esto? Verás, los transistores son dispositivos que cambian su resistencia interna para controlar la cantidad de corriente que fluye a través de ellos. Esta resistencia interna disminuye al ir aumentando la corriente de base en los transistores bipolares y al alcanzar el voltaje máximo de gate en los MOSFET. Pero bien sabemos que en sus aplicaciones no muchas veces tenemos la fortuna de tenerlos en su resistencia mínima. Supongamos que para una aplicación tenemos un transistor BGT cuyo voltaje de colector es de 30 volts y la salida en el emisor será de 5 volts con una carga de 1.6 amperes. Como verás, la potencia de entrada no será igual a la potencia de salida. Esto significa que la potencia que no ocupamos tendrá que salir de alguna manera, y esta será en forma de calor. Pero, ¿cuánto calor? Veamos. La potencia disipada en forma de calor la podemos calcular de la siguiente manera. Voltaje de entrada menos voltaje de salida, y esto multiplicado por la corriente de salida. En nuestro ejemplo, 30 volts menos 5 volts, y esto multiplicado por 1.6 amperes. Esto nos da un resultado de 40 watts. Y créeme, esto es un resultado enorme de potencia. Pero, ¿qué tan enorme? Bueno, puede elevar a más de 200 grados centígrados la temperatura del transistor. Suponiendo que usamos el transistor TIP31C, cuya temperatura máxima de operación es de 150 grados centígrados, esto significa que el transistor se quemará casi instantáneamente. Pero no solo es eso. También tenemos el problema de pérdida de características por grado centígrado. En este caso perdemos 0.32 watts por grado centígrado a partir de 25 grados centígrados. Esto significa que, pasando los 25 grados centígrados, iremos perdiendo propiedades del transistor, lo que podría significar que el transistor no se comporte como debería. Bien, ya que hemos hablado de qué genera el calor y los problemas que presenta, hablemos de qué podemos usar para resolver este problema. Tenemos dos soluciones, o más bien tres: la disipación pasiva, la disipación activa y por último la combinación de ambas, que es lo óptimo. La disipación pasiva consta de unir el transistor atornillándolo a un metal altamente conductivo de temperatura, en este caso el aluminio. Esto es para transferir el calor del transistor hacia el metal, dispersándolo y concentrándolo en el disipador en lugar del transistor. El disipador es indispensable para usar el transistor en aplicaciones mayores a 1 watt. Pero, ¿qué tan grande debe ser el disipador? Esto es un poco más complicado de calcular, pues para ello debemos tener el datasheet del disipador, cosa que no es tan sencilla de obtener a menos que hayamos conseguido el disipador de algún proveedor. Pero básicamente consta de lo siguiente. El disipador tiene un incremento en temperatura por cada watt. Entre más grande sea el disipador, menor será el incremento. Y entre más chico sea el disipador, mayor será el incremento. Supongamos que para un disipador chico, de las dimensiones que aparecen en pantalla, cuyo incremento es de 4 grados centígrados por cada watt, tendremos que el disipador a 40 watts tendrá un incremento de 160 grados centígrados
sobre la temperatura ambiente. Esto es importante recordar. Será sobre la temperatura ambiente. Es decir, que si la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados, la temperatura final del disipador es de 190 grados centígrados. Como podrás darte cuenta, este disipador no nos va a servir para nuestra aplicación, por lo tanto debemos usar uno más grande. Probemos con este, cuyo incremento es de 1.2 grados centígrados por cada watt. Haciendo los cálculos, obtenemos un incremento de 48 grados centígrados, más la temperatura ambiente de 30 grados centígrados, obtenemos una temperatura total de 78 grados centígrados. Este resultante es mucho mejor que el anterior, aunque sigue siendo una temperatura muy alta. Aún tenemos margen antes de que la cosa se ponga mal. Ahora, lo ideal es usar en conjunto la disipación activa. La disipación activa consta simplemente de colocar un ventilador que esté generando un flujo de aire hacia el transistor y de esta manera retire la parte de calor generado. Colocándolo de manera correcta, esto genera condiciones mucho mejores de operación, pues nos permite disminuir la temperatura aún más. Esto hace que podamos usar un disipador de menor tamaño para aplicaciones donde el espacio es algo limitado. Bien, ahora vamos a hacer unas pruebas con una carga variable digital, usando como transistor el TIP 31C. Vamos a someterlo a una potencia de 26 watts y usaremos primero un disipador pequeño, luego uno grande y por último uno grande en conjunto con un ventilador para probar la variación de temperaturas. Aquí tenemos primero el disipador chico. Vamos a medir la temperatura ahí. Obtenemos más de 100 grados centígrados, por lo que este disipador no nos sirve. No es lo suficientemente grande como para poder satisfacer esta necesidad. Aquí tenemos el transistor con un disipador un poco más grande. Ahora vamos a ver la temperatura a la que está. Y tenemos que aproximadamente está a 70 grados centígrados en las partes más calientes. Pero obviamente esta temperatura sí es dentro de la zona operable o segura del transistor. Ahora tenemos el disipador y dentro tenemos un ventilador. Y como vemos, la temperatura es de 45 grados, entre ese rango. Como pueden ver, la temperatura disminuyó mucho, simplemente añadiendo un ventilador. ¿Tienes dudas o preguntas en algún proyecto? ¿Tu proyecto no funciona o ocupas a alguien que diseñe un proyecto para ti? Contáctame al email que aparece en pantalla. Doy asesoría y hago proyectos por un precio accesible. No olvides darle like a mi página de Facebook, Electrónica Avanzada, en la cual iré haciendo actualizaciones sobre el canal de YouTube y también daré noticias que muy posiblemente no mencione en YouTube. Entonces, es importante que le des like para que estés informado totalmente de futuros eventos en el canal. No olvides de suscribirte al canal y también darle clic a la campanita para que cada vez que llegue un video puedas verlo al instante.